habíamos visto de la salida los estimadores de los parámetros, los errores estándar, los estadísticos T como el estimador sobre el error estándar, la construcción del intervalo de confianza al 95% para cada uno de los parámetros que estimaron con estos estimadores, con estos estadísticos, y el p-valor que corresponde a una hipótesis nula del parámetro, acá alfa igual a 0 contra alfa distinto de 0, y acá beta igual a 0 contra beta distinto de 0. Y como siempre, el criterio es, a menos que se diga lo contrario, el nivel de significación se fija el 5%. Si el p-valor es menor que el 5%, se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa. Si el p-valor es mayor que el 5%, no se rechaza. Acá hicimos todas esas consideraciones sobre la ordenada al origen. Ahora vamos a ver otra parte de la salida que no vimos, que es que les aparece una tabla de análisis de la varianza. Después de toda esa salida donde aparecían los... Bueno, no me pasa. Después de toda esta salida donde aparecían los estadísticos, los estimados, los errores estándar, etc., les aparece una tabla de análisis de la varianza. Y se refiere a lo que vamos a ver ahora. Acuérdense que cuando uno plantea un análisis de varianza para una hipótesis, tiene que empezar a partir de descomponer la variabilidad total en las causas de variación que subyacen en el modelo. Acá las causas de variación que subyacen en el modelo son, ahora los vamos a ver, y están acá en el dibujito. Vamos a mirar cómo particionamos la variación total. La variación total, la que después cuando le vemos al cuadrado y sumemos va a dar origen a la suma de cuadrados total, es el desvío de los n datos de la base de datos de todos los I sub i j respecto de la media general sin tener en cuenta la concentración ni nada. O sea, la media de todos los valores de la variable dependiente, en este caso la lectura. Si hacemos esa variabilidad, es la variabilidad total, es la máxima variación que hay en esos datos. Ahora, esa variación se puede deber siempre a más de una causa. Una siempre es el error aleatorio, el error primitivo más primitivo. Y vamos a analizar. De estas dos, una de ellas ya la vimos. ¿Cuál es la que vimos? La distancia que hay entre los I sub i j y el I sombrero. Porque esta es la primera que vimos, la que minimizamos, ¿se acuerdan? Que hicimos la que minimizamos para encontrar los estimadores de los parámetros. O sea que esto, cuando le elevamos al cuadro y sumemos, dijimos que eso se llamaba los residuos. El gato está jugando con un cable. Esta es la que se llamaba de los residuos, o sea que es la residual. Y ahora vamos a analizar esta. Miremos esta. Esto... otra cosa. Acuérdense que cuando nosotros hicimos la partición de la variación total en el ANOVA, ¿qué le sumamos y le restamos? Le sumamos y le restamos el predicho según el modelo, y en el ANOVA era I sub i punto barra, la media del tratamiento. Ahora el predicho es el valor sobre la recta de cuadrados mínimos, el I sombrero. Fíjense que acá, para pasar de este miembro a este, estoy sumando y restando el I sub i sombrero. Entonces, acá siempre se suma y se resta el predicho. Y acá armamos las dos causas de variación. Esta la conocemos. Es la distancia de los I sub i j, que son los puntos negros del gráfico, a los I sub i sombrero. Son las distancias de estos al I sombrero. O sea, de los negros al punto rojo. Y miren que acá está marcada como residuo. ¿Ven? Res I sub i j menos I sub i sombrero. Si yo tomo este punto, esta distancia es la que hay acá. Desde el puntito, ¿se ve el puntero? Es la distancia negra que hay acá. Es del punto negro al punto rojo, que es el que está sobre la recta. Del I sub i j al I sub i sombrero. Ahora analicemos la otra. La otra es la distancia que hay de I sombrero a I barra punto punto. I barra punto punto es esta constante, esta recta paralela al eje de las abscisas que pasa por la media de todos los valores de I. Estas son las distancias rojas que están en este gráfico. Ven que está desde el I sombrero a I barra punto punto. De este otro punto tenemos este segmento rojo, del I sombrero a I barra punto punto, y ahí lo mismo para todos. Siempre hay distancias positivas y distancias negativas. Y ven que esto es la variación total. La línea celestita es la que va desde el punto negro, que es el observado en I sub i j, a I barra punto punto, la línea celeste. Ese segmento celeste está constituido por estos dos. El negro, que es el que va de I sub i j a I sombrero, más
el rojo, que es el que va de I sombrero a I barra punto a punto. A ver, ¿quién se anima a decirme a qué se deben estas? Esas ya las vimos, son los residuos. Cuanto más cerca estén los puntos negros de los valores sobre la recta, quiere decir que hay menos variabilidad, porque están más cerquita esos puntos del valor sobre la recta. Hay menos dispersión de los observados al punto sobre la recta, al estimado. ¿Pero a qué se deben estos rojos? Son las distancias que hay del punto sobre la recta del I sombrero y va a la media de todos los valores de I. ¿Cuándo van a ser grandes estos segmentos o cuándo van a ser chiquitos? Grandes me refiero por arriba y por abajo, o cuándo van a ser muy chiquitos. ¿Alguien se imagina? No. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir Bueno, de vuelta la pregunta? estos segmentos rojos, ¿cuándo van a ser grandes o cuándo van a ser chiquitos? ¿A qué se debe que sean grandes? Las distancias entre los I sombrero y la media de todos los valores de I. Fíjense que esta es la distancia que hay del I sombrero a la media, 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 del I sombrero a la media. ¿Cuándo van a ser grandes o cuándo van a ser chiquitas esas distancias? Según la dispersión de los datos. No, la dispersión es de los negros. Muy bien, ahí contestó Nicolás en el chat. Si disminuye la pendiente van a ser chicas. Las que vos decís, la dispersión es la que hay de los rojos, de los negros, que son los observados, al esperado. Esta es la variabilidad. Más o menos dispersas, más cerca o más separados son los puntos. Pero los rojos dependen totalmente de la pendiente, porque fíjense, esta tiene una pendiente generosa. Siempre va a haber algunas que son chiquitas, pero este segmento es largo, este segmento es largo. Siempre van a tener por arriba y por abajo, porque es la recta promedio. Pero si ustedes piensen imaginariamente, bajan la pendiente, si la pendiente disminuye, esta distancia se va a hacer más chica. Más chica a expensas del residuo. ¿Se entiende? Porque la total siempre es la distancia que va del punto observado a la media. Si la pendiente se achica esto en beneficio del negro. Y lo mismo acá. Todas estas se van a achicar porque todos los puntos y sombreros se van a acercar a la media. Acuérdense que dijimos que si la recta tenía pendiente 0, todos los valores eran constantes y constantes igual a la media. O sea que esto me está midiendo qué tan significativa es la regresión, qué tan grande es la pendiente de esta recta de cuadrados mínimos. ¿Ok? Entonces, este segmento rojo es el que está en rojo acá, y sombrero menos y barra punto a punto, y se van a hacer más grandes cuanto mayor es la pendiente. Entonces, cuando yo eleve al cuadrado, desarrolle los cuadrados, el término con doble producto se haga 0, me va a quedar esto. Esto es la suma de cuadrados total. Esta es la que habíamos llamado suma de cuadrados de los residuos, y esta la vamos a llamar suma de cuadrados de la regresión. Bueno, acá tienen marcado con esta flechita el segmento rojo. Entonces esta es la suma de cuadrados debida a la regresión. Como siempre, como acá, para calcular el I sombrero, este I sombrero me está representando a todos estos NIJ puntos o NI puntos, por eso se multiplica por NI, lo mismo que hacíamos con el entre, donde acá en vez de tener I sombrero teníamos I sub I punto barra. Por eso se le da el peso de la cantidad de réplicas que tenemos para cada X. O sea que ya hicimos una partición de la variación total. Un término es el debido a los residuos, al error puro. O sea, digamos, bueno, no diría puro, pero al error de dispersión de los datos, a la variabilidad de los datos. Y otro es debido a la pendiente, a la regresión. Analicemos los grados de libertad. Total siempre son n-1, porque es el desvío de estos n datos respecto de una media. De la regresión ya vimos que eran 1, y vimos que eran, ¿por qué eran 1? Eran la cantidad de parámetros que estimábamos menos 1. Como tenemos dos parámetros a estimar, alfa y beta, 2 menos 1, 1. Y en la regresión simple, los de la regresión siempre son 1. Y el residual tiene n-2 grados de libertad, porque, a ver, ¿analizamos esto o no lo analizamos? No, porque no habíamos visto la regresión. No, miento, perdónenme. El residual sí lo habíamos visto. Vimos que como era el estimador del error, de la variabilidad, era n menos la cantidad de parámetros que estimábamos. Y la cantidad de parámetros que estimamos son 2, o sea que es n menos 2. Dos parámetros porque son el alfa y el beta, n menos 2. Y el de la regresión es 1 en la simple porque es la cantidad de parámetros menos 1. ¿Se acuerdan que el entre
en el ANOVA eran I menos 1, ¿por qué? Porque estimábamos I rectas y hacíamos el desvío, perdón, I rectas no, I medias, una por cada tratamiento, era el desvío de I tratamientos respecto de 1, I medias respecto de 1. Bueno, acá también es el desvío de N parámetros, que son 2 menos 1. 2 parámetros menos 1, 1 grado de libertad para la regresión. Si es simple, siempre va a ser 1, pues tenemos 2 parámetros menos 1. Si es múltiple, ¿qué cantidad de parámetros serán? El de la ordenada al origen, o de la constante, más toda la cantidad de variables predictoras, menos 1. ¿Ok? Entonces estos son los grados de libertad. Una vez que tenemos los grados de libertad, podemos calcular los cuadrados medios. ¿Cuál nos interesa acá? Un cuadrado medio, el que evalúa la pendiente. Entonces, en el denominador siempre va el cuadrado medio que estima la varianza. El cuadrado medio residual, ya vimos que era un estimador de la varianza, y si el modelo era adecuado, era un estimador insesgado. O sea que en el denominador va a ir el cuadrado medio residual, que es la suma de cuadrados residual dividido en n-2. Y en el numerador es el cuadrado medio de la regresión, que es la suma de cuadrados de regresión dividido 1. O sea que este estadístico va a tener una distribución F, si la hipótesis nula es verdadera, la hipótesis nula es beta, me parece que no la escribí, bueno, la hipótesis nula es beta igual a 0 y la alternativa es beta distinto de 0. Si la hipótesis nula es verdadera, bueno, acá está, análisis para testear la pendiente. Si la hipótesis nula es verdadera, este estadístico es una F con 1 grado de libertad en el numerador y n-2 grados de libertad en el denominador. Y rechazaremos, por supuesto, si este estadístico, una vez que lo calculemos con los datos de nuestra recta, sea mayor que F alfa 1 n-2. ¿Ok? Bueno, acá tenemos otra cosa interesante. Esperen, voy a minimizar los participantes, así tengo lugar acá. Miren una cosa, ¿se acuerdan la suma de cuadrados total? Era el S sub II, ¿no? No sé si tengo, no tengo flecha, bueno. La suma de cuadrados total es el S sub II. Cuando calculamos la suma de cuadrados residual, ¿se acuerdan que vimos, a ver si tengo, esperen, saco el puntero. No le puse flechita. Bueno, ustedes, cuando pusimos la fórmula de la suma de cuadrados residual, vimos esta fórmula, que lo calculábamos como el S sub II menos el SXI cuadrado sobre el SXX. ¿Se acuerdan? En la diapositiva anterior lo tenemos. Y si ustedes se fijan, el residual es el S sub IV, que es la suma de cuadrados total, menos esto, y esto es la suma de cuadrados debida a la regresión. Si se fijan en las fórmulas que tienen al final de las tablas estadísticas, la suma de cuadrados debido a la regresión se calcula así, SXI cuadrado sobre SXX. Entonces, si ustedes agarran este segundo miembro, esto y esto se van y les queda una igualdad. O sea que la suma de cuadrados residual no es ni más ni menos que la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados debido a la regresión, que se despeja de acá. Esto justifica totalmente las dos fórmulas que usan para calcular la de los residuos y la de la regresión. Todas esas las tienen al final. Esperen, ¿alguien no? Bueno. Ahora vamos a ver una equivalencia interesante que la venimos viendo desde test de hipótesis. Acuérdense que dijimos, esta propiedad la vemos ahora, la vamos a ver ahora y la vamos a ver en regresión también. ¿Se acuerdan esto? Que la t al cuadrado era una f1n. Bueno, vamos a verificarlo acá. Esta era la salida que ya vimos. Y acá tienen el estadístico t que usábamos para testear beta igual a 0, beta distinto de 0. Bueno, si hacen ese estadístico t al cuadrado, es igual al estadístico de la ANOVA. Y fíjense que esta t tenía, ¿se acuerdan? n-2 grados de libertad, eran 13. Y el f de la ANOVA es 1 en el numerador y los mismos de la t en el denominador, porque la t al cuadrado era una f1n. Entonces, fíjense, esta era una t con n-2 grados de libertad. ¿Me siguen? Vamos a verificar esto. Una t con n-2 grados de libertad. Este estadístico t se calculaba como este beta sombrero menos 0, porque en la hipótesis nula decía beta igual a 0, sobre este error estándar, que era la raíz del cuadrado bioresidual sobre SXX. Si a esa t la elevamos al cuadrado, fíjense que en el numerador tenemos beta sombrero era SXI sobre SXX,
elevado al cuadrado, porque el cuadrado es distributivo respecto del cociente, y es distributivo respecto de este cociente, que es la fórmula de cálculo del beta sombrero, SXY sobre SXX, al cuadrado nos quedan ambos al cuadrado. En este denominador, esto que es positivo, porque es un cuadrado medio, un SXX, los dos son varianzas, ¿sí? Al elevar al cuadrado se va cuadrado con índice de la raíz, queda cuadrado medio residual sobre SXX. ¿Y acá qué hicimos? Un SXX de acá, que hay 2 en el denominador, se simplifica con un SXX de acá, que como está en el denominador del denominador, está en el numerador. O sea que uno de estos se simplifica con uno de estos. ¿Qué me quedó? SXY cuadrado sobre SXX dividido cuadrado medio residual. Pero, por la diapositiva anterior, la suma de cuadrados de la regresión era SXY cuadrado sobre SXX. ¿Se acuerdan? Acá. La suma de cuadrados de la regresión era SXY cuadrado sobre SXX. Quiere decir que en el numerador tenemos suma de cuadrados de la regresión, que es lo mismo que cuadrado medio de la regresión, porque tiene un solo grado de libertad. ¿Y qué nos quedó? Cuadrado medio de la regresión dividido cuadrado medio residual. Y eso es ni más ni menos que el estadístico F calculado en la tabla de la ANOVA. Cuadrado medio regresión sobre cuadrado medio residual. Fíjense. Esta es la suma de cuadrados de la regresión. Era amoxicilina porque era la suma de cuadrados de la variable dependiente, ¿no? De la variable predictora amoxicilina. Un grado de libertad porque es el de la regresión, el mismo cuadrado medio. Suma de cuadrados del error es la suma de cuadrados residual. Ya la habíamos calculado. 13 grados de libertad, cuadrado medio residual. 521 sobre 7 es este 69, que es este 8 elevado al cuadrado. O sea que esto es una F con 1 en el numerador y los mismos de la T en el denominador. ¿Ok? Bueno, ahora nos interesa obtener un intervalo de confianza para mu sub i. Quiero ver, no tengo, voy a volver para atrás para mí, acá. Ahora quiero, fíjense, supónganse, para cualquier valor yo tomé la X, me fui a la recta y encontré un estimador y subí sombrero. ¿Y qué dijimos en esta? A ver si puedo llegar rápido acá, a la de las curvas, acá. Cuando vimos esta, ¿qué dijimos? Que las I tenían distribución normal, con las mu sub i que estaban sobre una recta, y nosotros, para cada valor de X, observábamos una pequeña cantidad de réplicas de la variable aleatoria y en nuestro caso, para cada concentración, observamos 3 valores de esta variable aleatoria. Bueno, ahora, de esos tres valores de la variable aleatoria, nosotros queremos encontrar, a partir de eso, digamos, en realidad no solo de esos 3, a partir de los datos de la recta, queremos encontrar un intervalo de confianza para esta mu. Tenemos para cada una 3 réplicas. Tenemos la recta, tenemos errores estándar, tenemos un montón de información. Y ahora queremos encontrar, supónganse, yo agarro un X cualquiera, interpolo acá y encuentro un valor sobre la recta, un valor predicho. Y ahora quiero un intervalo de confianza para esta mu. Entonces, vamos a ver ahora una fórmula para ese intervalo de confianza para la esperanza de la variable dependiente cuando la X toma un valor particular dentro del rango observado. Entonces quiero un intervalo de confianza para mu sub i, o mu sub k, como se lo suele llamar, porque no necesariamente es para los i valores de X observados, sino que puede ser cualquiera. Ustedes interpolan en cualquier lugar, obtienen un i sombrero, y que ahora queremos calcular un intervalo de confianza. En la recta ese intervalo de confianza va a tener sentido vertical, porque va a estar en el sentido del eje de las ordenadas. Ya estimamos puntualmente el valor esperado. ¿Qué hicimos? Metimos el valor de X correspondiente en la recta de cuadrados mínimos y obtuvimos el i sombrero. Obviamente que necesitamos conocer la distribución de i sombrero porque sabemos que es una variable aleatoria, porque para un intervalo de confianza tenemos que saber qué distribución tiene para ir a la tabla y encontrar el valor para hacer estimador más menos valor de tabla por el error estándar. Entonces, fíjense, nuestro i sombrero es alfa sombrero más beta sombrero por xi.
Y sabemos que la esperanza de Y sombrero era la esperanza de alfa sombrero más beta sombrero por XY, como eran estimadores sin sesgados, es alfa más beta por XY, y esto es mu sub I. Pero nosotros no sabemos cuál es su varianza, sabemos sí cuál es la esperanza, pero no la podemos deducir la varianza a partir de esto. ¿Por qué? Porque alfa sombrero no es independiente de beta sombrero, porque acuérdense que cuando ustedes calcularon beta sombrero, para calcular alfa sombrero, ¿qué hacían? Y barra punto punto más beta sombrero por X barra, o sea que alfa sombrero dependía de beta sombrero. Entonces, acá, ¿no? Yo calculaba primero beta sombrero y después calculaba alfa sombrero. Pero, si ustedes se acuerdan que nosotros en su momento acá reemplazamos alfa sombrero por la fórmula de cálculo, nos había quedado esto. Esto lo usamos para decir que si X era X barra y era Y barra, porque esto me daba 0. Esta ya la tenemos calculada. Y ahora fíjense que estas dos variables, ¿quiénes son las variables acá? Y barra punto punto es variable. Beta sombrero es variable aleatoria. XY menos X barra no, porque eran las concentraciones que yo fijé. Pero ahora, estas variables aleatorias, alfa sombrero y beta sombrero, sí son variables aleatorias independientes, porque la pendiente no depende de cuánto es la media de los valores de Y. Ahora tengo dos variables aleatorias que son independientes. Entonces, si yo quiero calcular la varianza de esto, va a ser la varianza de esto más la varianza de esto. ¿Está bien? Porque son independientes. Varianza de Y barra punto punto más la varianza de esto. La varianza de la media ya sabemos. ¿Cuánto vale la varianza de cualquier media de muestra de tamaño n extraída de una población normal? Sigma cuadrado sobre n. Y la varianza de esto, esta es una constante. Es la constante al cuadrado, bueno, esta ya sabemos, sigma cuadrado sobre n. La varianza de esto es la constante al cuadrado por la varianza de beta sombrero. Y la varianza de beta sombrero, la teníamos en una diapositiva, era sigma cuadrado sobre SXX. Entonces, con este sigma cuadrado sobre n, que es la varianza de la media, más esta constante por sigma cuadrado sobre n, que es la varianza de beta sombrero, tenemos un factor común, sigma cuadrado, porque las varianzas son iguales, y nos queda factor común de esto. Entonces, el error estándar es la raíz cuadrada de todo esto. Y esto es lo que tienen ustedes en la fórmula del intervalo de confianza para I sub k. Porque cuando yo estimo a la varianza, ¿por quién la reemplazo? Por el cuadrado medio residual. Porque en el modelo de regresión, el estimador de la varianza es el cuadrado medio residual. Entonces, esto por el valor de tabla va a ser el más menos que le van a sumar y restar al I sombrero. Entonces, dado un X sub K cualquiera ahora, yo puedo fijar un X que se me antoje, no necesariamente los 4, 6, 8, los que había observado, cualquier X. La fórmula de intervalo de confianza para la esperanza de I sub K sombrero es esta. Estimador puntual, I sub K sombrero, más menos. ¿Por qué T alfa sobre 2 n menos 2? Porque en el lugar de la varianza puse el residual que tenía n menos 2 grados de libertad. Esto está copiado de la deducción que hicimos. Entonces tengo estimador más menos valor de tabla por el error estándar del estimador. ¿Se entendió? Mírenlo después y relaciónenlo con las diapositivas que teníamos antes. Bien, acá no me acuerdo ahora, se había puesto acá, ¿ven? n-2 porque el cuadrado medio residual se calculaba dividiendo por n-2. Evidentemente, cuanto más alejado está un X sub K de X barra, más largo será el intervalo de confianza. Fíjense, ¿de qué depende la longitud del intervalo? El cuadrado medio residual es el mismo para toda la recta de cuadrados mínimos. Es el calculado con todos los valores de la base de datos. El n ya lo tenemos, porque es el de nuestra base de datos. El SXX ya lo calculamos, el X barra ya está calculado. ¿De qué depende? Depende de cuál es el valor de XK que fije. O sea que la longitud de este intervalo va a depender de esta distancia. Cuanto más cerca de X barra va a estar esto, más chiquita es la longitud, pues está en un numerador y se suma. Cuanto más lejos esté XK de un lado o del otro, porque total esto está elevado al cuadrado, más larga va a ser la longitud de ese intervalo de confianza. Entonces ustedes piensen, tengo la recta de cuadrados mínimos. El intervalo de confianza más cortito es cuando X es igual a X barra. Y cuando me alejo, se va agrandando la longitud de los intervalos de confianza. Se va haciendo una curva que se alarga, se agranda a medida que me alejo de X barra. Y acá tienen, ¿dónde está el gráfico? Acá está.
Después vamos a la que sigue. La banda verde es la que se llama banda de confianza, es la que calculamos acá con la misma fórmula que copié de antes, estimador puntual más menos valor de tabla por el error estándar. Una vez que restamos, obtenemos el límite inferior. Cuando sumamos, obtenemos el límite superior. Y fíjense, ¿por qué se dice confianza? ¿Por qué es un intervalo de confianza? Porque es para un parámetro fijo, mu sub k, y una vez que calculemos los extremos del intervalo, ahora son todos números. No nos queda nada aleatorio. Por eso, como esto es una constante y cuando los calculemos también van a ser constantes, va a ser un intervalo de confianza. Acuérdense el criterio cuando pasábamos de probabilidad a confianza, cuando no queda nada aleatorio. ¿Ok? Y esta es la que tienen en la línea verde, son bandas de confianza. Todos estos son longitudes de intervalos de confianza calculados para distintos valores de x, fijando los valores de x, para la variable aleatoria y. El más cortito, acuérdense que la media de los x será 8, este es el más cortito. Y se van agrandando las longitudes a medida que nos alejamos de la media porque estas distancias se hacen más grandes. Voy a poner puntero. Estas distancias se hacen más grandes cuando me alejo de la media. Entonces el más chico es para x barra, el más grande, los más grandes son para los valores más alejados de x barra. Bandas de confianza. Fíjense que fuera de las bandas de confianza puede haber montones de valores, porque la longitud de los intervalos de confianza se hace más corta cuanto mayor sea el tamaño de la muestra. Entonces yo tengo bandas de confianza que se acercan mucho cuanto mayor es el n. Cuanto más grande es el SXX, o sea que fuera de las bandas de confianza espero encontrar cantidad, varios valores y sub IJ, que son siempre los puntitos negros. Pensemos ahora lo siguiente, una pregunta. Yo cuando calculé este intervalo dije, quiero encontrar un intervalo que me diga entre qué valores puedo esperar el parámetro mu sub k, o sea, la esperanza de toda la población de lecturas sobre el aparato cuando la X se fijó en un determinado valor. El valor esperado de ese parámetro. Entonces, estoy haciendo un intervalo de confianza. Ahora yo me puedo hacer otra pregunta. Ahora puede ser que no me interese estimar el parámetro, sino que digo, si yo preparara una concentración de amoxicilina de tal concentración, que yo, por ejemplo, 7, acá, ¿entre qué valor puedo esperar que me dé la lectura? ¿Qué valor predigo para esa lectura, para la variable aleatoria lectura sobre el aparato? Obviamente que mi predictor va a ser el punto sobre la recta. Si yo quiero ver qué lectura espero encontrar, si fijo la concentración en 7, voy a ir a 7, subo a la recta, interpolo hacia la I. Un valor cercano, una lectura cercana a 10. Es la lectura que espero obtener. Y ahora digo, esa lectura única que yo podría medir si fijara la concentración en 7, ¿entre qué valores espero predecirla? Ya no es un parámetro, es un valor de una variable aleatoria. Entonces, ese intervalo va a ser un intervalo de probabilidad, porque acá adentro ya no tengo un parámetro, tengo la variable aleatoria I sub k, que es la lectura en el aparato que esperaría encontrar. La lectura en el aparato la puedo predecir entre estos valores. Fíjense que la fórmula es muy parecida, pero no es igual. Es un poco más largo el intervalo. Además de este 1 sobre n, etcétera, tengo un 1 acá adentro. Este 1 me frena a que por más que el n sea grande, este intervalo no pueda bajar de el límite que me da el cuadrado medio residual y el valor de tabla. Entonces, estos intervalos son mucho más largos, ¿ven? Son lo que se llaman bandas de predicción. Porque yo, cuando fije un valor de X, voy a tener un predictor puntual que va a hacer la lectura en el aparato, pero además tengo un más menos, que es estas líneas largas, que están por fuera de la banda de confianza. Miren por qué. Intervalo de predicción de la variable X aún no observada, acuérdense que yo estoy haciendo una probabilidad para la variable que aún no observé, refleja, además de la variabilidad debida a que la recta no representa exactamente la media verdadera de la variable respuesta, o sea, yo acá no tengo la media poblacional, tengo medias, tengo valores predichos que son estimadores de la media poblacional. Además de tener esa variabilidad que hay de la recta observada a la recta verdadera, donde estarían todas las mu sub I o mu sub k,
también tengo una variabilidad individual de la variable de respuesta alrededor de la media verdadera, porque la variable varía también alrededor de su media. Entonces tengo como dos causas de variación que están sumadas. Una es la variabilidad de la recta y otra es la variabilidad de la variable alrededor de la recta. Lo que pasa es que todos se estiman con el mismo cuadrado medio residual. Ustedes creo que tienen una fórmula donde este 1 lo tienen, en vez de sacado como factor común, esa variabilidad individual la estiman con el cuadrado medio dentro. Es un poco distinta la fórmula, pero bueno, es parecida, no importa. Con esta es suficiente. Por eso el intervalo es de mayor amplitud. Se espera que dentro de las bandas de predicción se encuentre aproximadamente el 1 menos alfa por ciento de los puntos. ¿Por qué? Porque el intervalo de probabilidad es 1 menos alfa. Entonces, acá dentro, como en toda distribución, si yo tengo un intervalo de probabilidad del 95%, espero encontrar ahí adentro el 95% de las observaciones. O sea que acá dentro de las bandas espero encontrar el 95% de las observaciones. ¿Qué me puede indicar un intervalo muy largo acá? Un intervalo demasiado largo de probabilidad me puede estar indicando que a lo mejor este modelo no me alcanza. ¿Qué sería mi modelo acá? Que a lo mejor no me alcanza predecir el valor de lectura de la absorbancia solamente en función de la concentración. A lo mejor yo tendría que decir, además de la concentración, podría depender del voltaje del aparato, de la humedad ambiente, etc. Y entonces esa regresión, en vez de ser simple, podría ser múltiple. ¿Se acuerdan del otro ejemplo donde vimos una variable predictora que era el peso del niño, que lo comentamos ya en más de una ocasión, creo que lo comentamos? Si yo estoy prediciendo el peso al nacer que tendrá un bebé en función de la edad de la madre, a lo mejor tengo una recta dependiente positiva, podría ser, pero es muy probable que ahí yo encuentre bandas de predicción enormemente grandes. Y entonces estaríamos en ese caso de que a lo mejor la predicción del peso al nacer está entre 500 gramos y los 5 kilos que dijimos la otra vez. ¿Por qué podría pasar eso? Que tuviera bandas de predicción enormemente largas. Porque a ese modelo a lo mejor el peso del niño que van a hacer no depende solo de la edad de la madre, puede depender del peso que tenía la madre cuando inició el embarazo, o puede depender de una variable categórica de que si la madre fumaba o no fumaba, puede depender de un montón de cosas. Y entonces ahí, más que una regresión simple, yo tendría que plantear un modelo de regresión múltiple. O sea, una banda de predicción demasiado larga me podría estar indicando que me falta considerar alguna variable predictora. Y lo dejo acá porque no lo vamos a ver, pero ténganlo en cuenta para el futuro. Si alguna vez lo tienen que hacer, una banda de predicción demasiado larga les puede estar indicando que a lo mejor tienen que agregar alguna variable predictora más al modelo de regresión. Esperen que hay alguien que quiere entrar. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso en cuanto a bandas de predicción. Bandas de confianza. Acá les puse que si lo quieren resolver, esta base de datos creo que se la subí la otra vez. Acá tienen la concentración de amoxicilina, la lectura. Cuando obtienen el análisis de regresión lineal, pasan la variable lectura a la variable dependiente y a la variable regresora a la concentración de amoxicilina. La salida básica es esta. Les va a mostrar coeficiente de regresión, estadísticos asociados y la tabla de ANOVA, que es la salida que vimos hoy. Ordenada al origen, esta está tildada y no se la sacan. Acuérdense que dijimos que no convenía simplificar el modelo y sacarle la ordenada al origen. El método es el de mínimos cuadrados, eso no se toca. Acá lo que tienen es, déjenme ver si lo puse, sí, acá. Ustedes tienen otra solapa, que nosotros en la salida básica no la tocamos, pero tienen acá una solapa que se llama diagnóstico. Cuando van a la solapa diagnóstico, por defecto creo que está esto, gráfico de residuos estudiantizados en función de predichos y ajuste. Y creo que nada más. Entonces ustedes le pueden guardar. El guardar lo va a guardar acá en la base de datos. Le pueden pedir que guarde los predichos. Los predichos que son los y sombrero. ¿Dónde está el predicho? Acá. El predicho. Este 3,73 resulta de poner el 4 en la recta de cuadrados mínimos. El cálculo que nosotros hicimos el cálculo a mano este. Para 8, cuando metimos el 8, daba 12,07, porque esta era la media de X y esta era la media de Y. Entonces, fíjense que cuando todos los X son iguales, el predicho es el mismo, porque es el Y sombrero, el puntito rojo del gráfico. Esto lo obtiene con el predicho.
residuos o residuos estudiantizados. Residuo acá no lo tenemos, pero acá está directamente el estudiantizado. El residuo es el valor observado menos el valor predicho. Y cuando lo estandarizan, tienen el residuo estudiantizado. Este sirve para el gráfico de residuos estudiantizados, como en cualquier ANOVA. No me acuerdo si se los puse, creo que se los puse. Bueno, y acá podemos pedirle que guarde. Bueno, el ajuste ya está. No, perdón, acá. Acá, que guarde intervalos de confianza y de predicción. Con intervalo de confianza tienen esto, ICOM, límite inferior, límite superior. Con esto se puede armar la banda de confianza. Con el intervalo de predicción se puede armar la banda de predicción. La grafica directamente, pero ustedes pueden reproducir ese gráfico usando estas variables, intervalo de confianza, límite inferior, intervalo de confianza, límite superior, o los respectivos intervalos de predicción. Una cosa que pueden hacer que es muy útil es hacer la predicción. Fíjense que acá, desde los valores observados, le agregamos un 7. Pero lo que queremos hacer con ese 7 es estimar esto. Pero fíjense que no tiene un valor de I. No le pusimos un I. Pues si le hubiéramos puesto un I, obviamente lo hubiera usado para estimar la recta. Este 7 no entra en la estimación de la recta. Entró para esta predicción. Entonces, ¿qué hizo acá? El predicho agarró este 7, lo metió en la recta de cuadrados mínimos y obtuvo el I sombrero. Este es el predicho. Y acá encontramos intervalo de confianza para la esperanza de I cuando X vale 7, y el intervalo de predicción para el valor esperado de la variable I cuando la concentración vale 7. Esas son las cosas que pueden obtener de la salida en Infostat. Acá les puse todo. El estudiantizado es este, el predicho es este, intervalo de confianza son estos dos, intervalo de predicción son estos dos. Observar que para que interpole no se colocó el valor de I, pues no fue observado, lo que dijimos recién. Bien. Diagnóstico, acá viene. Diagnóstico de supuestos. Hasta ahora utilizamos el modelo lineal suponiendo que era válido, pero uno tendría que preguntarse si es razonable que el modelo lineal sea válido, porque acuérdense que dijimos que a cualquier nube de puntos se le puede ajustar una recta. Entonces, ¿cómo observo si es adecuado? Bueno, puedo hacer el análisis de los residuos. Si ustedes se acuerdan, el modelo era válido, el modelo lineal que pusimos, esperanza de los I sub ij es alfa más beta xi, o cada I sub ij era alfa más beta xi más un error. Los residuos deberían ser una distribución normal con media cero y varianzas homogéneas, porque los errores eran normales 0, sigma, independientes. Entonces esperamos que los residuos sigan una distribución aproximadamente normal. Entonces, ¿cómo verificamos eso? En el gráfico de los residuos, estos deberían estar distribuidos sin tendencia, alrededor del 0. Y además, los residuos estandarizados tendrían que estar entre menos 3 y 3. Por eso de que fuera de menos 3 y 3, ya casi no quedaban valores de la población. ¿Se acuerdan que entre menos 3 y 3 estaba el 97,5%, creo, de los valores de la población? O sea que esperamos que no haya residuos menores que menos 3 ni mayores que 3. En el gráfico, en el QQplot, gráfico de probabilidad normal, los puntos deberían estar aproximadamente sobre una recta. Entonces, ¿acá qué tenemos? Cuando ustedes le pidieron que guardara los residuos estudiantizados, le pueden hacer un QQplot para los residuos estudiantizados. Entonces van a gráficos, QQplot, residuos estudiantizados. Fíjense que acá más o menos van y vienen de la recta igual a X. ¿Y cómo se cuantificaba esa normalidad? Con el test de Shapiro-Wilks, ¿se acuerdan? Estadísticas, inferencia, vas a ver una muestra, test de Shapiro-Wilks. Acá está hecho para los residuos estudiantizados. Y fíjense que el p-valor da 0,13. No es la panacea, pero bueno, es mayor que 0,10. Uno esperaría que como mínimo fuera mayor que 0,20. Pero bueno, tenemos algunas idas y vueltas en el QQplot, así que no esperemos que este tenga un p-valor de 0,50. Un 0,13 es decente. Después, el gráfico, este lo da por defecto. El diagrama de dispersión de residuos estudiantizados versus predichos. Eso lo da. Las dos cosas que dan la salida por defecto son este gráfico y el ajuste de la recta. El QQplot hay que pedírselo. Acá tenemos los residuos estudiantizados en función de los predichos. Fíjense, ¿qué espera uno siempre de los residuos estudiantizados?
que en general no se pasen de 2 o menos 2, podría ser, pero no de menos 3 y 3, y que la distribución alrededor del 0 sea bastante aleatoria. Acuérdense que los puntos que estén por arriba de la recta tienen residuos positivos, los puntos que estén por debajo de la recta tienen residuos negativos, y si alguno tiene residuo 0 es porque justo cayó sobre el isombrero, sobre la recta. Bueno, o sea que la distribución acá es bastante aleatoria, no hay ninguno que se pase 2 y menos 2, o sea que esta recta de la lectura en función de la concentración es un buen ajuste lineal. Un ejemplo, donde no va a ser lineal. Degradación de adrenalina por el tejido hepático. Yo les subí, creo, la base de datos que dice adrenalina. Acá tienen minutos, adrenalina. Se puso distintas muestras de tejido hepático, 15 muestras, se le puso una determinada concentración de adrenalina a todos y se fue midiendo, se tomó un tejido, tres muestras de tejido a los 6 minutos, 3 a los 18, etc., y se fue midiendo la concentración de adrenalina. Fíjense que, bueno, fíjense, ahora vamos a ver. I sub j es adrenalina de la j-ésima muestra en el tiempo x sub i. Miren el ajuste. Estos son los puntos. Y esta es la recta. Acuérdense que a cualquier número de puntos se le puede ajustar una recta. ¿Les parece adecuada? Evidentemente no. Esta degradación parece más bien una exponencial. ¿Ok? O sea que la recta no parece ser un buen modelo. Si ustedes hacen los residuos, si hacen esto, hacen la regresión lineal y le dicen que salve los residuos estudiantizados y los predichos, cuando van al gráfico, el gráfico da esto. Esto no es una buena distribución de residuos, estos tienen una estructura. Esa estructura que veíamos acá exponencial es prácticamente la que vemos acá. La vemos al revés, porque como es decreciente, los predichos más chicos, los predichos más grandes tienen los valores más pequeños, ¿no? Bueno, entonces la distribución de los residuos no es aleatoria, tiene estructura, o sea que acá no parece haber un buen modelo lineal. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, había una diapositiva en ANOVA donde dijimos que si los valores, las dispersiones aumentaban en función de las medias, en la ANOVA eran las medias, acá son los isombrero, se podían usar transformaciones. Bueno, una de las más comunes era tomar logaritmos. Entonces, acá tienen tomado el logaritmo. ¿Cómo lo hacen? Van a datos, transformar. La variable a transformar es la adrenalina, y le ponen logaritmo. Acá está hecho en base 10 por logaritmo natural, le dan a aceptar y acá tienen los logaritmos. Siempre que hagan transformación de logaritmos tienen que asegurarse de que no haya ni ceros ni negativos, porque si no va a ser un valor perdido. Acuérdense que dijimos, si había que transformar y tenían algún cero, tenían que hacer el logaritmo de a todos los valores de la variable sumarles una constante, un 1, un 2, de tal manera que no tengan ningún cero ni ningún negativo para no perder el dato del logaritmo. Bueno, acá tienen los logaritmos. Y acá lo que hicimos fue ajustar la recta con el logaritmo como variable dependiente y el tiempo como variable predictora. Ahora sí, no es excelentísimo, pero es bastante más lineal que lo que era esto. O sea que parece haber sido una buena transformación tomar logaritmos a la i. Si ustedes miran acá, la distribución de los residuos ahora se distribuyen bastante al azar alrededor del 0. ¿Está bien? No es perfecta, pero es mucho mejor que acá. O sea, acá no hay una estructura. No vamos a hacer todo el análisis. Si ustedes en algún momento piensan en cómo era la exponencial, que era igual a k por a la x, y toman logaritmos a eso se convierte en la ecuación de una recta, ¿no? El logaritmo de y en función de la x. No vamos a hacer todo eso acá, pero bueno. Bien. Acá alguna consulta. Ahora empezamos nuestro último tema, que es el de correlación. ¿Alguna duda sobre eso? Pueden probarlo si quieren, pues tienen las bases de datos para hacerlo, lo pueden verificar. Bueno, vamos a ver correlación. Acuérdense que cuando empezamos regresión dijimos que había dos como modelos posibles. Uno, el que llamábamos modelo 1, la variable aleatoria y dependía de una X que en general la fijábamos, como lo que hicimos antes donde fijábamos la concentración. Pero puede ser que uno tome una unidad experimental y le mida dos variables aleatorias, no fije ninguna. Y quiere ver si esas dos variables están correlacionadas, o sea, si hay alguna asociación. Si uno espera que a medida que aumenta una, la otra también aumente, o cuando una aumenta, la otra disminuya,
o si no están asociados para nada, que cuando uno aumenta la otra puede hacer cualquier cosa. Entonces, eso lo vamos a cuantificar o analizar con lo que llamamos el coeficiente de correlación. Lo vamos a usar acá en el modelo 2, donde las dos son aleatorias en general. La pregunta es, que también uno puede pensar, si hay asociación, ¿qué tan lineal es la relación entre X e Y? Y este coeficiente de correlación ρ de Pearson es un valor que cuantifica la relación lineal que hay entre dos variables X e Y que siguen distribución, lo que se llama normal bivariada. No les puse el grafiquito. Bueno, normal bivariada quiere decir que si ustedes fijan la X en un valor, se paran sobre la X en un valor, los valores de la variable Y tienen una relación, una curva gaussiana. Y si fijan un Y, la X también sigue una curva gaussiana. Eso sería la normal bivariada. Este coeficiente mide en el numerador lo que llamamos la covarianza entre X e Y. Y en el denominador, la raíz cuadrada de la varianza de X multiplicado por la varianza de Y. Esa sería la definición del coeficiente de correlación de Pearson poblacional, si tuviéramos todas las X y todas las Y. Como no lo tenemos, vamos a encontrar un ρ estimado, un ρ sombrero, que lo llamamos R. ¿Cómo estimamos a la covarianza de X con Y? Con el SXY. ¿Se acuerdan que dimos la definición? El SXY era la sumatoria de X menos su media por Y menos su media. Y vimos que no era una varianza, o sea que podía ser negativo, no tenía por qué dar positivo. Y a la varianza de X le estimamos con el SXX y a la varianza de Y con el S sub II. Acá no hay dividido n menos 2 porque están todos simplificados. A ver, para justificar el modelo, una pregunta. ¿Los predichos tienen que ser más grandes que los valores de la recta? Bueno, en general, no, puede haber algún predicho que coincida. No, lo que dijimos es que la banda de predicción en general sí va a ser más amplia. Pero si el modelo fuera perfecto, los predichos serían casi iguales a los valores observados, me pregunta Galaxy. ¿Está bien? No sé si esa era la pregunta. Bueno, para justificar el modelo, entonces, en realidad, lo vamos a justificar con los criterios de diagnóstico que vimos. Un buen análisis de residuos, un buen QQ-plot que tenga un p-valor bastante algo, y residuos que no se pasen de 3 o menos 3 y que tengan distribución aleatoria alrededor del 0, de los residuos estudiantizados. Bueno, sigo con el coeficiente de correlación. Entonces, ¿cómo voy a estimar a este? Con lo que llamamos R. SXY sobre la raíz de SXX por el SII. Fíjense que este coeficiente va a ser un número entre menos 1 y 1. ¿Cuándo va a ser 1? Esperen, antes. ¿Puede ser negativo? Sí, porque acuérdense que el SXY podía ser negativo. Y ya vimos cuando el SXY era negativo. ¿Se acuerdan? Cuando si yo trazaba un nuevo diagrama de dispersión, un nuevo eje de coordenadas cartesianas ortogonales que pase por X barra y por Y barra, se me armaban 4 cuadrantes. El primero y el tercero, los X menos X barra por Y menos Y barra eran positivos. Y el segundo y cuarto, los X menos X barra por Y menos Y barra eran negativos. Entonces, ¿cuándo va a ser más negativo? Cuando haya más puntos en el segundo y cuarto cuadrante. ¿Cuándo va a tender a ser positivo? Cuando haya más puntos en el primer y tercer cuadrante. ¿Cuándo va a tender a ser 0? Cuando haya cantidad balanceada de puntos en los 4 cuadrantes. Y eso me indica que no va a haber asociación. Ahora lo tenemos acá escrito. ¿Cuándo vale exactamente 1 el coeficiente de correlación? Cuando los puntos caen justo sobre una recta pendiente positiva. Si ustedes tienen puntos que caen todos sobre la recta de pendiente positiva, el R de Pearson es exactamente 1 positivo. Si ustedes tienen todos los puntos caen exactamente sobre una recta pendiente negativa, el coeficiente de Pearson da exactamente menos 1. Si no, va a dar más cerca de 1, cuanto más se acerque en una recta pendiente positiva. Va a dar más cerca de menos 1, cuanto más se acerque en una recta pendiente negativa, y va a dar 0 cuando no hay asociación ninguna entre X e Y. Acá tienen un ejemplo fíjense, es una altura en función de la edad. Altura en función de la edad,
para personas que miden entre 1,50 y 2 metros y de edades entre 15 y 85 años. Fíjense que acá tenemos la X barra y acá está la Y barra. Esto nos arma un primer y tercer cuadrante y un segundo y cuarto cuadrante. Acá X menos X barra por Y menos Y barra es positivo. Acá X menos X barra por Y menos Y barra también es positivo porque los dos factores son negativos. Acá da negativo porque acá X menos X barra es negativo, pero Y menos Y barra es positivo. Y acá da negativo porque por X menos X barra es positivo, pero Y menos Y barra es negativo. Acá, ¿qué dirían? Todavía no calculamos nada, pero ¿cuánto dirían que cerca de cuánto daría el coeficiente de correlación acá? Miren, todos estos puntos en el primero y tercer cuadrante, y todos estos en el segundo y cuarto. ¿Ven algún tipo de asociación acá? Y yo mucho no veo, ¿no? No veo la tendencia que cuando las personas tienen mayor edad tienden a tener más altura o menos edad, menos altura, porque también tengo personas de mucha edad que tienen baja altura, pero personas de poca edad que tienen mucha altura. Entonces ahí no se ve asociación. Está muy balanceado los puntos en esos 4 cuadrantes. Y si yo calculo el coeficiente de correlación de Pearson acá, me da 0,0176, da muy cerca del 0. Y este p-valor, nosotros no vimos el estadístico ni vamos a ver la fórmula, pero fíjense, este p-valor es el p-valor para la hipótesis nula, ρ igual a 0 contra la alternativa ρ distinto de 0. No sé si lo escribí, no lo escribí. Bueno. Hipótesis nula para este p-valor, el estadístico ρ igual a 0, la alternativa ρ distinto de 0. ¿Qué dirían con un p-valor tan grande? Ni locos rechazan la hipótesis nula de que el coeficiente valga 0. De hecho, este es muy cerca de 0. Y de hecho, acá no vemos ningún tipo de asociación. ¿Está bien? Acá les copié las X barra y la Y barra para que vean que estas líneas rojas pasan por el 38,54, que es X barra, y por el 1,75, que es el Y barra. Bueno. ¿De acuerdo entonces? Coeficientes de correlación, lean igual el teórico, el PDF del teórico, que también tienen estos ejemplos. ¿Qué es el coeficiente de determinación? Es el cuadrado del coeficiente de correlación. Y toma valores entre 0 y 1, fíjense. El R era el SXY dividido la raíz cuadrada del SXX por el SIY. ¿Por qué toma valores entre 0 y 1? Porque cuando esté cerca de 0, cuando sea 0 va a ser 0. Cuando esté cerca de 1, al cuadrado va a estar cerca de 1. Pero fíjense que los valores negativos acá desaparecen, porque está elevado al cuadrado. Entonces, con el R cuadrado me desaparece toda la parte negativa del R. Por eso vale entre 0 y 1. Y esta era la fórmula del R y lo tenemos elevado al cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo es la interpretación elevando al cuadrado el R. ¿Está bien? Vamos a elevar el R al cuadrado. Entonces, potencia distributiva respecto del cociente. Entonces nos queda en el numerador SXY cuadrado. En el denominador, como todo esto es positivo, no es necesario poner el módulo, pero ya sabemos que va a ser positivo, se simplifican índice y raíz, me queda SXX por el SIY. Y si ahora reordenamos esto, ¿se acuerdan que el SXY cuadrado sobre el SXX era la suma de cuadrados de la regresión? ¿Y el SIY qué era? Era la suma de cuadrados total. Acá está solo reordenado. Esta es la suma de cuadrados de la regresión. Si van a la... A ver, esperen. Voy a sacar el puntero. Y la 4. Voy a la diapositiva 4. ¿Por qué puse la diapositiva 4? No me acuerdo. A ver. Esperen. Nada, por el cálculo, creo. Bueno. No, ya sé por qué la puse. No. Ya. Pensé que acá estaba la fórmula. Esperen. No me acuerdo por qué la puse, la verdad. Bueno, si me acuerdo vuelvo. No sé por qué puse la avenida a esta diapositiva. Bueno, la cuestión es, esto era, si se acuerdan, la suma de cuadrados de la regresión, SXY cuadrado sobre SXX.
y ese y era la suma de cuadrados total. Entonces, esto es suma de cuadrados de la regresión sobre suma de cuadrados total. Entonces, ustedes acuérdense que, a ver, ¿tengo la tabla? Yo no sé, acá. No, ni siquiera tengo la tabla de ANOVA. Me parece que me equivoqué de diapositiva. Fíjense que la suma de cuadrados total era la variación total de todos los datos. Y esa variación total estaba constituida por dos componentes, la de la regresión y la residual. Entonces, si ustedes hacen este cociente, la suma de cuadrados de la regresión es una parte de la suma de cuadrados total. Quiere decir que si yo hago este cociente, estoy haciendo la proporción de la suma de cuadrados total que se debe a la linealidad de y con x. Por eso el R cuadrado es la variación debida a la linealidad sobre la variación total de y. Y si este R cuadrado lo multiplican por 100, es el porcentaje de la variación total de y que está explicada por su relación lineal con x. Recordemos que la suma de cuadrados total era la suma de cuadrados de regresión más residual. O sea que la variabilidad que no se debe a la regresión es la residual. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más de la variabilidad total está explicada por la regresión, más lineal es el modelo y menos se debe a los residuos. Ya sé por qué les puse la salida. Para explicar el R cuadrado. El R cuadrado era esto. Ahora no quiere ir. Acá. El R cuadrado era esto, 0,8420. Y 0,8420 es el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 84,20% de la variabilidad total de los valores de y respecto a la media que se debe a esta regresión de y con x. O sea, menos a esto que a la regresión. ¿Está bien? El 84% se debe a la relación lineal de y con x. Voy a ir a donde estaban los segmentitos. Acá. Ese 84% quiere decir que de todos estos segmentos celeste, que es la variabilidad total, hay un 84% que se debe a la regresión y el resto se debe a los residuos. ¿Se entiende un poco mejor mirándolo acá? Globalmente, ¿no? Porque no es solo este segmento, es en general. De todas las variabilidades totales en conjunto, hay un 80 y pico por ciento, 84% que se debe a la regresión de y con x y el resto, que es un 20 y pico por ciento, solamente a los residuos. ¿Ok? Vuelvo a la diapositiva del... Esperen. Un ratito. Entonces, ustedes habrán visto, no sé si alguno hizo biológica o algo, y deben haber visto que cuanto más cerca de 1 está el R cuadrado, más lineal es la relación. Entonces se basan en decir si la relación es lineal por analizar ese valor R cuadrado y ver qué tan cerca de 1 está. Bueno, yo les voy a mostrar acá esto. Un valor de R cuadrado alto no asegura que el modelo lineal ajuste bien a los datos. Es cierto que cuanto mayor sea el R cuadrado, más lineal es, pero siempre asegúrense de juntar esa información con el diagrama de dispersión para decir que es lineal. Y ahora les voy a mostrar ejemplos que diseñó este genio que se llamó Anscombe, que desarrolló en este año 73 una serie de datos que nos hacen sorprender en cuanto al R cuadrado. Son 4 series de datos a los que se les ajusta un modelo lineal. Recordar que a cualquier 9 puntos se le puede ajustar la ecuación de una recta por el método de cuadrados mínimos. Quedan las mismas ecuaciones de la recta, idénticos valores altos de R cuadrado, también de R cuadrado ajustados, iguales los S residuales, y sin embargo va a pasar lo que vamos a ver en las diapositivas que siguen. Ahora vamos a decir algo del R cuadrado ajustado. Tenemos el primer ejemplo, una relación lineal entre x e y. Ponemos y en función de x, son una serie de 11 datos en todos los casos, 11 pares de datos, y tenemos la curva de la recta de regresión ajustada. La ecuación es esta, 3 más 0,5 por x. Estadísticas de la regresión.
El coeficiente de corrección R da 0,8116. El R cuadrado 0,667, o sea que el 66% de la variabilidad está explicada por la relación lineal de Y con X. R cuadrado ajustado, 0,629. ¿Para qué sirve el R cuadrado ajustado? No tanto en la regresión simple, pero cuando ustedes tienen una regresión múltiple que van agregando, pueden agregar variables predictoras, el R cuadrado tiende a aumentar solamente por el hecho que están agregando variables al modelo. Entonces, ¿cómo comparan un modelo con otro? Si el R cuadrado va a ser más alto, ¿es mejor el modelo de más variables? No necesariamente. Hay que fijarse en el R cuadrado ajustado. Este sirve para comparar distintos modelos. El que me dice cuál es la variación explicada por la regresión es el R cuadrado. El ajustado sirve solo para comparar distintos modelos. Bueno, el error típico, que es la raíz cuadrada del cuadrado medio residual, es esto, 11 observaciones, listo. Residuos en esta base de datos. Los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor del cero, no hay una estructura, la distribución es aleatoria, o sea que es más o menos lo que se espera. Y el QQ-plot de los residuos estudiantizados en función de los predichos, no, perdón, en función de nada. El QQ-plot de los residuos estudiantizados es esto, ¿no? El QQ-plot no da nada, no da nada de que sea determinante, pero bueno, más o menos van y vienen de la recta, etcétera. De la recta igual a X. ¿Ok? Relación lineal entre X e Y. Miremos otro caso. Una X y una Y, 11 datos. Miren cuando uno representa la recta, ajusta la recta. Fíjense la recta, 3 más 0,5 por X, la misma ecuación de antes. Pero, fíjense lo que son los puntos, son más bien una parábola. Es una relación no lineal entre X e Y, es una relación más bien cuadrática. Miren los datos, las estadísticas de la regresión. Voy y vengo del anterior, 0,816 el R. En el anterior era 0,816. R cuadrado 0,667, es el mismo. R cuadrado ajustado 0,629, el mismo. Error típico, el mismo. Esto es exactamente lo mismo. Y ustedes, si no miran nada, dirían, ah, esto es bastante bien una recta porque un 66% es explicado por la relación lineal de Y con X, y no hay nada de relación lineal. Miren los residuos, tienen estructura, sugieren una relación cuadrática los residuos. Estos no están distribuidos aleatoriamente alrededor del cero. El QQ-plot no dice demasiado, tal vez porque se va un poco más en los extremos, no da demasiada información, pero sí los residuos son totalmente determinantes. Otro ejemplo. Y con X, otros 11 datos. Miren cuando hacemos el gráfico. Cuando hacemos el gráfico tenemos todos alineados y un outlier que se vaya arriba. Miren la recta, 3 más 0,5 por X. Aproximado al decimal en la misma ecuación. Miren, acá hay un dato anómalo, un outlier. Este sería el ejemplo. Miren la estadística de la regresión. Voy a ir a la original. 0,816, 0,667, 0,629, 1,237, 1,236. Las mismas estadísticas de la regresión. Y acá, la estructura de los residuos, nada que ver con ser aleatoria. Hay una estructura con este dato outlier. Y el QQ-plot acá sí da feo, da todos alineados y el dato outlier allá arriba. O sea que acá los residuos sugieren relación lineal salvo el outlier. O sea que sí, decime Camila. ¿No? Entonces quiero hacer una pregunta. O sea que no es una estructura aleatoria de residuos. Miremos el último ejemplo. Fíjense, tenemos la X, tenemos un montón de X iguales y una distinta. Miren el gráfico. Todos estos y este dato. Esto se dice que tiene una palanca alta. Un dato que está alejado del pelotón de datos de la X es un dato con alta palanca. El problema de estos datos es que tienden a llevarse la recta opuesta. Porque como la recta tiene que disminuir los residuos, este dato para disminuir el residuo se tiene que llevar la recta hacia sí. Y esto es un ejemplo con un punto extremo. Miren la ecuación, 3 más 0,5 por X. Miren la estadística de la regresión, de nuevo, 0,817, 0,667, 0,629, 1,230 y pico, 11 datos. Miren la estructura de los residuos. Horrible. De estos residuos no hay mucho para decir, sin embargo, observemos lo siguiente. Ese único punto determinó la ecuación, se llama punto palanca, está lejos de la media de los X. O sea, la ecuación
estuvo determinada solo por este punto, porque si fuera por esto prácticamente no hubiera habido ecuación, porque no sería ni siquiera una función. O sea, un dato que tiene alta palanca lejos de los x se atrae a la recta. Fíjense que este tiene un residuo de 0. ¿Ven que el residuo es 0? Porque la recta pasa justo por él. Y las estadísticas de la regresión eran, y miren, de acá del cucuplón casi no podríamos decir nada. Por eso, cuando ustedes hagan una regresión lineal simple, siempre, antes de decir nada, hagan el diagrama de dispersión, a ver qué es lo que esperan obtener. Bueno, y se terminó acá el PowerPoint. Preguntas, consultas, dudas, ¿algo para comentar? ¿No? Bueno, ¿se durmieron o no están? No, acá estamos. Hay que sentarse nomás. Hay que procesar y masticar. Sí. Bueno. Bueno, entonces, chicos, nos despedimos acá. Ustedes, entonces, como tarea, miren el PDF siempre, esto es un complemento de ese PDF. Miren después, traten de hacerlo de las salidas. Me pareció que esto les iba a resultar útil, por eso se los di. Miren las salidas y miren con el video que les subí, si quieren aclarar algún ejercicio, lo aclaran. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me lo mandan al foro de consultas de teóricos. Yo les subo las consultas, después se las subo para todos. ¿Todos vieron el archivo que subí con una duda de un ejercicio? Bueno, si no, fíjense. Creo que todos deberían recibir lo que va ahí. Bueno, entonces, suerte, chicos. Suerte la semana que viene. Si tienen duda, me escriben. Muchas gracias, profe, por todo. Gracias, profe. Bueno, a ustedes, Felices chicos. fiestas. Gracias, igualmente. Hasta luego. Felicidades para todos. Chao, niñitos, suerte. Chao, gracias. Adiós, profe, felicidades. Gracias, igualmente, chicos. Esperen que paro la grabación.